no te preocupes porque aparece también para nosotras. Y Ok, así nosotras dejamos entrar. muito bem. Brasil. Pues hoy estamos una vez más aquí con nuestro curso Líneas de Fuerza del Contemporáneo en América Latina, organizado y promovido por la UNAM y por la UERJ. Y hoy vamos a tener la presentación, la conferencia de la doctora Naira Naya, de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doutora Naira Naya é professora titular em la Facultad de Filosofia e Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e membro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigação são a literatura pós-colonial anglófona, em especial de África e el Caribe, os estudos culturales, a teoria e a história de la traducción, el análisis del discurso colonial. Naira Naya es autora, entre outros, de La Otredad del Mestizaje, América Latina em la literatura inglesa moderna, junto com Cláudia Lucotti, de ensaios sobre pós-colonialismo e literatura, em 2008, e em 2014 coordenou Ler, Traduzir e Escribir. Em 2018 ganhou o Prêmio Bellas Artes de Tradução Literária Margarita Michelana por sua versão da novela Condições Nerviosas, de Tsitsi Dangarenga, autora de Zimbábue. Atualmente é secretária acadêmica da Faculdade de Filosofia e Letras. A doutora Naira Naya nos vai falar sobre a literatura de matriz africana em América Latina e el Caribe. Bueno, yo aprovecho la ocasión para decirles que en la próxima semana no tendremos el encuentro, pues será feriado de Semana Santa, y regresaremos el 7 de abril con una mesa de poesía, donde van a estar invitados los profesores Leonardo Davino y Everton Barbosa Correia, de UERJ. Bienvenidas y bienvenidos. Les dejo con la doctora Naira Naya la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días todavía en México. Boa tarde lá no Brasil. Hoy lo que quiero es platicar un poco con ustedes sobre algunos aspectos del estudio, bueno, primero de la producción y luego del estudio de lo que podríamos llamar la matriz africana en la literatura de América Latina y el Caribe. Para nada es una presentación extensiva ni exhaustiva, es más bien sugerir algunos puntos de reflexión justo en torno de cómo se puede concebir lo contemporáneo y cómo esto entra dentro de una reflexión mayor de lo que significa una identidad nacional, que es un tema discutidísimo ahorita a nivel mundial, digamos. Algunos de los puntos se relacionan con las presentaciones de las 2 semanas pasadas y ahí podremos ir conversando un poco. Entonces, lo primero es reflexionar y bueno, yo primero quiero situarme porque creo que eso siempre es el primer punto desde donde enuncio esto. Yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo de literatura anglófona de la llamada postcolonial, pero estoy inserta, digamos, en un departamento que estudia las lenguas modernas, inglés, francés, español, inglés, francés, italiano y alemán, y que recientemente, hace aproximadamente unos 10 años, empezó también con la carrera de literaturas en portugués. Incluso todavía el nombre deja ver cómo estos departamentos tienen un poco esta presencia colonialista, ¿no? Y esta cuestión de los nombres de los departamentos, pues ha sido un punto de discusión central en los contextos de África, el Caribe y creo que también de Brasil. Nos llamamos letras modernas, inglesas, portuguesas, alemanas, etcétera.
y es difícil a veces transformar eso en que se entienda que uno estudia también otras literaturas y no nada más las europeas y la norteamericana. Eso lleva a que incluso todavía hoy haya colegas que cuestionen el valor, la legitimidad de estudiar estas otras literaturas, porque todavía hay esta actitud un poco de desprecio sobre la posibilidad de que exista algo como la literatura en África, ¿no? Entonces, esto es un punto importante. Esto también marca un poco las limitaciones de mis propios estudios, porque uno tiene que dividir el tiempo, que de por sí no es mucho, en enseñar muchas veces las materias del canon tradicional, de las tradiciones literarias más conservadoras, luego también procurar introducir estas nuevas literaturas y vincular eso con la investigación, pero pues siempre la lectura es un poco más lenta de lo que uno quisiera. Entonces, en ese sentido, lo que quiero hacer ahora es presentarles 3 o 4 casos simplemente de lugares, puntos donde podemos reflexionar sobre la matriz africana. Entonces, las preguntas serían cómo pensar esta matriz africana, cómo se expresa la conciencia afrodescendiente en las diferentes literaturas de nuestro continente y cuáles pueden ser las rutas de estudio para visibilizar la matriz africana y desde dónde se enuncian dichos estudios. Lo iré repitiendo más adelante, pero creo que algo que es muy positivo en estos últimos años y más ahora con esta posibilidad ya aceptada en las instituciones de estas reuniones virtuales, es la importancia de que hablar de lo africano siempre va a obligarnos a rebasar los espacios nacionales y concebir no solo la investigación o la concepción de identidad nacional o de identidad africana en el lugar donde se esté trabajando, sino que siempre tiene que haber vínculos. En el mundo anglófono, estos vínculos, por las mismas estructuras, se dan muy rápidamente y siempre hay mucho contacto, entonces uno puede hablar de literatura caribeña, pero autores y académicos están trabajando con Inglaterra, con Canadá, con Estados Unidos. Brasil ya está trabajando muchísimo también con universidades africanas y también de Estados Unidos. Entonces, el pensar desde dónde se enuncian dichos estudios es un punto importante. En lo que concuerdan prácticamente todos quienes trabajan estos temas, es que siempre se parte de una noción de marginación y de invisibilidad, que implica una falta de representatividad en las tradiciones literarias, precisamente porque nuestras tradiciones literarias latinoamericanas se conciben a sí mismas bajo los parámetros europeos. Esto es un punto importantísimo porque esto es lo que implica muchas veces que haya una resistencia a trabajar las obras de autores afrodescendientes en América y que se acepten otros ámbitos, otras expresiones incluso. Yo tengo una triste experiencia de una idea de lo que significa esta noción de tradición literaria, y es precisamente que hace unos años traduje la obra de Chinua Achebe, Things Fall Apart, Todo se derrumba, que es considerada, digamos, en el nuevo canon poscolonial como la obra que es el parteaguas para esto que se ha dado en llamar literatura poscolonial, que necesita muchas descripciones y matices, pero bueno, se considera esta obra de Achebe.
Y cuando estuve tratando que se publicara, la UNAM tiene una gran colección que se llama Nuestros Clásicos, donde aparecen los grandes clásicos de lo que se llama la literatura universal, que básicamente en México quiere decir la literatura occidental. Y cuando sugerí que la obra de Achebe podía estar en esa colección de Nuestros Clásicos, la respuesta que recibí de un funcionario que es un importante académico también, es que una obra africana nunca podrá ser un clásico. Entonces ahí tenemos ya una pues muestra de este tipo de actitud, ¿no? Y eso siempre implica una especie de pantalla que afecta la forma en la que uno está trabajando este tipo de temas. Entonces, como les digo, pues también hay una falta de representatividad que a veces es nula en los ámbitos académicos o editoriales. Obviamente también en lo que se está de acuerdo en las discusiones más generales es como en automático se empieza a cuestionar esta idea de identidad nacional y de lo que significa el presente, lo contemporáneo, en relación con la historia, con los pasados, el más inmediato, el más lejano, cómo eso va afectando el estudio y la producción de las obras. Y tomando lo que comenta también Marcio Barbosa sobre Cadernos Negros y Quilomboyi, es como la palabra negro, y podemos pensar lo africano en general, es un concepto que está en proceso permanente de construcción en nuestras sociedades, a pesar de que en algunas de estas sociedades, como en Brasil precisamente, la presencia africana sea casi mayoritaria, ¿no? En números de habitantes, pero no así en la representación cultural académica más amplia. Y cómo entonces siempre se parte justamente de lo que estaba yo comentando, ¿no? Él dice que el elemento afrobrasileño forma parte integral del espíritu nacional, whatever that means, ¿no? Lo que eso quiera decir, espíritu nacional, estas terminologías además que son muy como del siglo XIX y Renan, como lo manejaba Baba en ese libro, en ese primer capítulo del Nation and Narration, pero a la vez entonces lo afro en brasileño, caribeño, mexicano, pues está excluido de estas nociones de nacionalidad. Y la importancia de que estos elementos afro deben dejar de ser simplemente algo suplementario de la tradición literaria más amplia. Se tienen que incorporar por derecho propio y con legitimidad, y es un punto importantísimo. Lo que voy a trabajar ahorita muy rápido es simplemente mostrar 4 casos, como les decía, hablar primero de lo que podríamos considerar como los precursores de estas literaturas afro en el Caribe hispánico, luego plantear brevemente qué es lo que pasa en México, darles un ejemplo un poquito más elaborado del Caribe anglófono y cerrar nada más para concluir sin adentrarme demasiado en el caso de Brasil y del Quilombo Oye. Y aquí lo más importante en todos los casos va a ser relacionado con lo que estaba en la plantilla anterior, que es precisamente que no se puede pensar en identidades fijas, ¿no? Siempre estamos hablando de identidades en movimiento, identidades en flujo, en transformación, y esa es una enorme contribución. Muchas veces tomamos y se toma en estas discusiones la obra de Stuart Hall, el escritor originario de Jamaica, que luego trabajó en Inglaterra sobre las identidades precisamente de los caribeños en Inglaterra, y cómo, digamos, resumiendo todo, su idea de identidad es no considerar un ser estático fijo, arraizado a un territorio, cultura, religión, lengua, sino que es
este proceso individual en esta gran búsqueda de una historia propia, que puede ser también una historia colectiva, y que el proceso de búsqueda a lo que va a llevar es a una conciencia de cómo se está siempre uno transformando. La imagen que él da es muy bonita porque es casi como una zambullida en el agua para ir a buscar a lo profundo esta identidad que ha sido desaparecida, que ha sido borrada, sobre todo en el caso africano, y cómo en esta búsqueda y para salir a la superficie, lo que hay es un proceso de becoming, de estar en transformación, de estar siempre convirtiéndose en algo. Y es una importante aportación. Entonces tenemos los antecedentes en Puerto Rico, sobre todo con Luis Pález Mantos, y plantear una reflexión sobre los términos como se consideraba esta literatura. En este caso, esta idea del negrismo, primitivismo, y que si lo vinculamos con otras corrientes literarias, creo que hubo en Brasil y también en México, la idea del indigenismo, ¿no? Como un objeto de estudio y un tema de elaboración literaria. Y es importante aquí ver cómo justamente el sufijo niismo, esta idea de negrismo, ya conlleva de alguna forma una distancia entre quien la concibe y que es la misma persona que la ejecuta, como en el caso de Luis Pález Matos. Él estaba muy interesado en pensar que el Caribe hispano podía fusionar las culturas de Europa y de África, casi un poco siguiendo la línea de la idea de la identidad cósmica que planteaba Vasconcelos, ¿no? Pero lo estaba viendo desde fuera. No era un tratar la identidad africana desde dentro. Entonces, estas ideas del negrismo y lo que eso implica, siempre va a llevar, aunque no se quiera, el paso de esta representación estereotipada, ¿no? Y es interesante porque finalmente lo que terminan repitiendo son justamente muchos de los prejuicios y estereotipos sobre estas culturas que, a pesar de que fueran parte también, en este caso del Caribe, pues todavía se veían como marginales de algún tipo. Esto se relaciona un poco con lo que comentaba Nabil la semana pasada, porque justo lo que él comentaba sobre estos narradores, un narrador que habla con un portugués más estándar y luego ya se tiene otro portugués que ya elabora, articula la presencia de una identidad regional, cómo se vea eso va a depender de desde dónde se está escribiendo y cómo se está leyendo. Muchas veces, y esta fue la primera reacción en el caso africano, en el caso caribeño, quiero decir, y también africano, se evaluaba estas obras en función de que cumplieran con un inglés estándar, por ejemplo. Y esta va a ser una gran parte del paso adelante que van a dar los autores, como lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero esta idea de que la lengua puede ser como pintoresca y que nada más se usa como para alimentar un exotismo, es algo que se tiene que superar indudablemente en las obras consideradas por sí mismas y desde sí mismas como africanas o afrodescendientes. Entonces aquí hay nada más un pequeño, ejemplo de una de los poemas de Pález Mato, que ha sido criticado, que a pesar de que como parte de la vanguardia trataba de incorporar ciertos elementos constitutivos de esas vanguardias, lo que va dejando son los estereotipos, ¿no? Ñam, ñam en la carne blanca, los dientes negros, yam, yam, etc.
Y esto es lo que yo quiero marcar con esta palabra de negrismo, el ismo, que eso siempre implica verlo desde fuera. Entonces, Carlos Jáuregui asevera en su libro de Canibalia que si algo comparten el neocolonialismo y el nacionalismo negrista, incluso en sus manifestaciones antiimperialistas y nacionalistas, es el terror a la alteridad étnica. El nacionalismo puertorriqueño, aunque en conflicto con el neocolonialismo norteamericano, no excluye el uso de estereotipos raciales ni la retrospección imaginaria al negro tribal, ni el uso discursivo del principio africano con el cual Roosevelt justificaba sus esfuerzos para desarrollar Cuba y Puerto Rico. Un contemporáneo, pero que ya presenta una visión diferente, es Nicolás Guillén, el cubano, en el que tiene también esta actitud de antiimperialismo y un discurso pancaribeño como resistencia a las hegemonías, ¿no? En el caso de Nicolás Guillén se menciona mucho, y él mismo la mencionaba, la palabra dar un color cubano a su obra. Ahí están algunas de sus obras, y viendo y pensando cómo se da la circulación de estos autores, justamente, por ejemplo, muchas veces si uno busca obras completas de Guillén y de Pález Matos aquí en México, ya no es tan fácil encontrarlas, aunque uno pensaría que siempre deberían estar ahí. Tiene que ir uno a ferias un poco más grandes de libros para poder tener acceso a ellos. Y en este caso de Nicolás Guillén, su obra aparece en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ya es una forma de tener acceso, aunque implica también un proceso, digamos, de canonización dentro del ámbito castellano-español. Y para hablar, justamente dar un ejemplo de la dificultad que tenemos muchas veces para referirnos a estas obras, aquí está este ejemplo de Fernando Ortiz, que está hablando de la obra de Guillén, sobre todo su colección que se llamaba Poemas Mulatos, y cómo al referirse a cada uno de los poemas va marcando ciertas cosas. Y leo esto porque es interesante. En la riqueza de ritmos y en el inexpresable valor de sus repercusiones sobre el ánimo está uno de los secretos de la poesía cubana, que nadie puede recoger si antes no da a su mente el claroscuro del pensamiento mestizo. El secreto del éxito o del fracaso de quienes han producido poesía plenamente negroide, con una filigrana de ritmos que ha de ser su característica, está en la facultad o incapacidad de dar a la concepción poética toda la integridad primitiva que supieron darle los helénicos como los pueblos amantes de la desnudez estética, o sea, adunamiento o fundición del verbo, música y plástica al conjuro de una misma métrica, arrebatando en un solo espasmo expresivo todos los órganos de exteriorización, y así está, que tiene el espíritu humano en su orquestación corporal. La canción del bongo de Guillén es mulata por el autor y el tema y el pensamiento, pero no por el lenguaje ni el ritmo, que son bien castizos de Castilla, salvo dos inevitables afronegrismos onomásticos. El poema Rumba de Guillén es mulato por el autor, el tema, la idea y las variaciones del ritmo. Sin embargo, en el lenguaje no hay mulatez y sí un admirable ajuste prosódico y sintáxico de los vocablos castellanos a la popular ritmación de un son cubano. Esto que está marcando aquí Fernando Ortiz es lo que gente como Ashcroft, en este libro de El Imperio, escribe
de regreso, ¿no? Contraescribe lo que se marcaba como esa brecha entre la lengua y su capacidad de representar el entorno. En este caso, el español, que se tiene que ir convirtiendo a los ritmos, esencias africanos, digamos, no tiene completamente el formato, la forma, las palabras para hacer, o las estructuras, para hacer completamente, en este caso sería mulato, que sería la categoría, ¿no? Entonces, esta búsqueda de que la lengua se integre a ese contenido es lo que ha sido muy importante en la literatura africana en general, escrita en las lenguas europeas, y es la gran contribución, creo, de la literatura de África a toda la cultura del siglo XX y XXI, y también del Caribe, obviamente. Hay una enorme reflexión sobre la importancia de una lengua propia que les dé expresión. En este caso no lo voy a leer todo, aquí lo tengo, pero aquí tenemos un crítico, Antonio Benítez Rojo, que se incorporó muy bien a la academia estadounidense y cuya elaboración de ideas es también muy retórica barroca, ¿no? Quienes hayan leído de las islas que se repiten, el gran libro de Benítez Rojo sobre la cultura del Caribe, es mucho dentro de este estilo. Y entonces aquí tenemos su descripción de lo que serían la esencia, las características del libro de Guillén, y es un libro que es un estilo pues que lo es todo, ¿no? En el que se enfatiza la idea de lo carnavalesco, digamos. Lo carnavalesco un poco en la idea de Bakhtin como este gran concepto que rompe con las jerarquías, sería lo más importante, ¿no? Y entonces en eso como ya lleva una subversión implícita de las estructuras, en este caso en el Caribe, de las estructuras coloniales. Pasando al segundo ejemplo, también tenemos marginación e invisibilidad en México, pero en este caso es mucho más grave y desolador, a pesar de que ya se está trabajando mucho más en eso. Es un punto muy importante. Y lo primero que hay que marcar aquí es que apenas en el 2020, aunque hubo ya en negociaciones e intentos de hacerlo desde el 2015, pero bueno, es un periodo muy, muy reciente, es la primera vez que se consideran los antecedentes africanos de la población. Y para que veamos justamente cómo hay esta absoluta marginación, no tenían ni siquiera como palabras para expresar cómo se define lo africano en este gran proceso de mestizaje que hubo en México. Y entonces aquí era que las personas mismas se distinguieran o se autorreconocieran como descendientes de personas provenientes del continente americano, del continente africano, por un lado, y por otro, que se identificaran con ese pasado africano de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿no? Y cómo tuvieron también que utilizar el término negro-negra de forma elaborada para que las personas se reconocieran dentro de esa terminología, ¿no? Entonces se hablaba como de negros mascongos, de negros costeños, negros jarochos, y ver qué pasaba ahí. Pero algo que es como interesante como objeto de estudio y que se vincula en otros ámbitos, por ejemplo, con mucho de lo que pasó en las islas caribeñas anglófonas,
fue el reconocimiento de una amnesia histórica de África. Y entonces hay el caso de esta población que está como a 20 kilómetros de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. La población se llama Coyolillo. Y hablando y reconociendo las historias de la tradición oral, se encuentra que esta población se asumen como negros, sobre todo porque así es como los ven los otros, así se refieren a ellos, los negros de Coyolillo, pero se rehúsan absolutamente a hablar de un pasado anterior al siglo XX. Dicen que no lo recuerdan, que ya está muy lejos, y siempre llevan la conversación a los 3 momentos históricos en los que ellos se reconocen como comunidad, digamos. Y es muy interesante porque es a partir de la década de 1910, durante la Revolución Mexicana. Lo primero que ubican es el ataque de los carrancistas, luego pasan a reconocer los problemas del conflicto agrario que hubo a partir de la década de 50, durante la presidencia de Miguel Alemán, y ponen en tercer lugar, aunque sería un poco anterior, su participación como trabajadores en la hacienda de Almolonga bajo las órdenes del cacique Manuel Parra entre 1928 y 1943. Y esto es muy interesante porque parece que este cacique, como todos los caciques, era verdaderamente autoritario y casi criminal, pero se desarrolló una relación de lealtad entre esta comunidad de Coyolillo y este cacique, y entonces ellos dicen que a pesar de ser completamente subordinados, pues se les dio trabajo y eso era lo que era muy importante en ese momento. Pero lo que sigue siendo muy pues impactante es este negarse a hablar de un pasado anterior. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Que esto es algo que creo que sí es en común con todas las manifestaciones afroamericanas, es que siempre se va a vincular la idea de hacer arte, no en un sentido del arte por el arte mismo, casi reduccionista que puede haber en otros contextos, sino que las expresiones artísticas van a estar vinculadas con una posición de activismo, con una posición de resistencia a discursos hegemónicos y a realidades que los marginan, y a una profunda consideración de lo ecológico, ¿no? Que es algo que está siempre presente. Uno busca y busca obras de afromexicanos y es dificilísimo. Yo puedo mencionar primero esta antología Ébano, que apareció en 1999, de versos costeños y poesía regional, pero es inencontrable. Aparece solamente en ciertas referencias, en algunos artículos de personas que estudian en universidades de Europa y Estados Unidos y que vienen a hacer trabajo de campo y recogen esto y luego lo trabajan como algo teórico, ¿no? Pero no hay una expresión literaria afromexicana a la que se pueda tener acceso directo. Y menciono una exposición que ha estado itinerante en varios lugares de México. Yo tuve oportunidad de verla poco antes de la pandemia en el Museo Amparo de Puebla, y es justamente un recoger, se encuentra en la página de internet, se llama así, Africaamericanos, y se pueden ver algunas de las obras. Básicamente emplean instalaciones y mucha fotografía para representar esta presencia de los descendientes africanos en América. Pero entonces en México partimos de que la presencia africana casi es cero.
aquí nada más quiero acotar que no estoy considerando para nada la música en ninguna de nuestras regiones, porque creo que la expresión cultural en la que sí ha habido una absoluta fusión de lo africano con lo americano es la música. La música es donde se ha disparado todo. En Brasil no se diga, ¿no? Pero en México la presencia africana está en muchísima de la música popular, no solo de Veracruz. Uno piensa que es más bien con el son jarocho, pero hay algunas otras y se ha ido extendiendo. Pero así en el otro nivel, por ejemplo, en el nivel literario, muy difícil de encontrar, hay un gran vacío. El ejemplo contrario es justamente la presencia de África en la literatura del Caribe anglófono. En el caso del Caribe anglófono, ahí hay un paralelismo, digamos, en términos de desarrollo con lo que fue pasando en África. Se ubican ya obras escritas por afrodescendientes, muchas veces esclavos liberados desde el siglo XVIII, pero lo que se puede llamar ya como la literatura caribeña, pues surge propiamente también en las décadas de 40, 50, y lo que se ha trabajado críticamente, teóricamente, parte un poco de lo que comenta aquí Simon Hikandi, que es que la literatura caribeña vive obsesionada por la presencia del descubrimiento y del momento histórico que éste inaugura, lo cual genera sentimientos de ambivalencia y ansiedad, y estas dos palabras van a ser muy importantes porque, digamos, es lo que va a marcar el tono de muchas otras obras. Genera sentimientos de ambivalencia y ansiedad que incluso en la actualidad lleva a cuestionar los tres elementos que fueron negados por el discurso colonial: su subjetividad, su lengua y su historia. Y entonces este proceso de reflexión conlleva la visibilización de varias paradojas. Cómo los individuos transportados desde África irrumpen en la modernidad a partir del descubrimiento de América. Esto ahorita quizás ya con lo que ha pasado en estos últimos años y con la importancia del Black Lives Matter y estos movimientos globales de resistencia, puede parecer un poquito obvio, pero cuando se estaban trabajando estos temas era estar reconociendo eso, y eso es algo que es muy importante, ¿no? Entonces, como esta gran paradoja que se trabaja mucho ahorita y que lo trabaja mucho Mbembe en su crítica a la razón negra, es justamente cómo el gran capitalismo, que es el que marca, digamos, este concepto de modernidad en relación con América, surge a partir del descubrimiento y se sustenta en la trata esclava, ¿no? El otro punto es entonces cómo las antiguas culturas africanas son transformadas, recreadas y modernizadas por los individuos esclavizados en el acto mismo de sobrevivir la primera diáspora. Y en el caso de los autores africanos y también de los caribeños, su obra tiene mucho de la tradición inglesa, eso es algo muy importante. Y esto se da porque muchos de ellos fueron educados en instituciones británicas y tenían un conocimiento profundo de la tradición literaria inglesa y de la Biblia. Y entonces las ansiedades y ambivalencias de su preocupación por la identidad africana se daba en el contexto, además del peso de esta tradición literaria inglesa. Entonces,
dejaban de manifiesto, y los temas con los que se empieza es cómo se representa la historia colonial y se reconoce como una pesadilla, y cómo se pueden cuestionar sus estrategias de representación, ¿no? Y luego cómo se afirma el poder de la historicidad de la comunidad esclavizada, porque era una historicidad negada en el discurso colonial, partiendo de la base de que África no tiene historia, ¿no? Y entonces cómo se reclama esa historicidad, y qué pasa con esa historicidad y los descendientes de africanos en el Caribe. Reconocerán en el punto A de representar la historia colonial como una pesadilla, también un poco la presencia de los modernistas anglófonos británicos, que no son completamente británicos, como es el caso de Joyce, que tiene esta famosa frase de Stephen Dedalus de la historia es una pesadilla de la que quiero despertar, y que lo toma Derek Walcott como epígrafe a uno de sus ensayos en los que estaba reflexionando justamente sobre esta necesidad de pensar la identidad caribeña en los años 70. El punto que yo creo que es fundamental, y es el punto por el que a mí me ha interesado mucho esta literatura también, que se me hace un punto esencial y que le da la vitalidad que tiene, es justamente la idea de la autorreflexividad, de que más allá de que reflexionen sobre el fenómeno colonial en sí, ¿no? Lo que hace la literatura caribeña es reflexionar en el proceso de escritura sobre muchas otras cosas. Y lo que va haciendo es que sea una literatura muy experimental, como lo veremos ahora con Brathwaite, y que le permite a los autores identificar, parodiar, subvertir representaciones coloniales, insistir en las prácticas y convenciones de la cultura africana, como la oralidad y la performatividad, desmantelar la noción de una historia lineal, cronológica y progresiva, ascendente prácticamente, con esta noción como de progreso, priorizar lo comunitario y lo popular, visibilizar y avivar lo sagrado, tener la conciencia de una conciencia doble o de perspectivas dobles o múltiples, ahí se desborda eso, y como siempre la noción del presente, lo contemporáneo, va a estar sustentada en reflexionar sobre el pasado y cómo se puede ver a partir de eso, ver hacia el futuro, ¿no? Y esta constante estar hablando de la conciencia de cómo fueron representados es lo que hace esta literatura muy interesante. Esto surge, y tenemos el ejemplo siempre vivaz de Chinua Achebe, que habla, por ejemplo, de cómo cuando él estaba estudiando desde las escuelas de las misiones y luego en la universidad, que tenía un departamento de literatura inglesa, ¿no? Como cuando él leyó el Heart of Darkness, El corazón de tinieblas de Conrad, pues él siempre se ubicaba y se identificaba con Marlowe, y entonces iba él en el barco y veía este paisaje tan denso y oscuro que presenta Conrad, y que aparecían estas figuras ahí salvajes brincando, de las que solo se ven los dientes y los ojos desorbitados, ¿no? Un poco en el estilo del Yam Yam de Palés Martos. Y dice Achebe, bueno, yo siempre me identifiqué con eso hasta que un día me di cuenta que yo era de esos que estaban ahí brincando y saltando.
y ese día me di cuenta que yo tenía que escribir mi propia historia. Entonces, ese proceso de reflexión, ese verse como lo ven en el otro, no sé si me explico, o sea, reconocer cómo lo europeo, así estereotipos de lo africano en este caso, y de regreso lo tengo que volver a considerar, hace que las historias y las obras de África y del Caribe tengan siempre un giro extra de ironía, de sátira, muy, muy interesante. En el caso del Caribe, esta reflexión de priorizar lo comunitario y lo popular y de visibilizar y avivar lo sagrado, estos son dos puntos importantísimos, fue llevando a la reflexión de la necesidad de tener una nueva lengua que sería el creol y cómo se puede hablar de un continuum creol. Quiero mencionarles nada más una reflexión de un autor, Wilson Harris. Lo que tienen todos estos autores también, Wilson Harris, Derek Walcott, Kamau Brathwaite, que son como una trilogía fundadora. Está también Edna Brodberg, por ejemplo, de Jamaica. Es que tuvieron vidas largas, les tocó, aquí están viendo, él nace en los 20, Brathwaite creo que nace a principios de los 30, les tocó vivir todo el proceso desde ser colonias, los procesos de liberación, las independencias, la desilusión con las independencias y lo que pasaba en la vida contemporánea. Entonces, tienen una capacidad de visualizar todo esto con una profunda conciencia del famoso Middle Passage, ¿no? Esta travesía por el Atlántico, y al mismo tiempo la enorme carga que tenían de la tradición literaria europea. Y entonces, para Wilson Harris, y bueno, la última cosa, que todos murieron apenas en los últimos 2, 5, 10 años. En el caso de Harris, entonces, la noción de lo moderno conlleva una incesante y permanente estrategia revisionista e innovadora que tiene sus raíces en las capas más profundas de ese pasado que todavía se dirige a nosotros y que todavía nos habla. ¿Desde dónde y cuándo se configura la identidad caribeña de los individuos esclavizados? Y lo que él propone es que el momento inicial de hibridación cultural, o esta es la palabra que se usa en el caso caribeño, el momento inicial de creolización, se da en el trayecto mismo a través del Atlántico dentro del barco negrero, porque ahí ya se tenía la multiplicidad de personas que venían de diferentes etnias, regiones, y ahí mismo ya se da un proceso de creolización. Y entonces ahí fíjense cómo ya está rompiendo un poquito la idea de que la hibridación cultural es nada más en relación con lo europeo. A mí esta palabra de hibridación que está tan de moda ahorita me hace mucho ruido porque nunca acaba de acomodarse bien. En el caso de la obra de Baba, siempre tenemos que tener en cuenta que él está pensando muchísimo en el contexto de la expansión imperial inglesa y de las diásporas, sobre todo en las metrópolis inglesas, por ejemplo, y qué pasa con estas ideas del in-between, de los intersticios culturales, y que no siempre dan expresión a lo que nosotros entendemos por mestizaje.
Entonces, estos son puntos que además nos va dejando esta reflexión. Es lo mismo mestizaje que sincretismo, que hibridación, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero aquí en el caso de los afrocaribeños, sí hablan de esta gran conciencia de creolización como mezcla cultural, no necesariamente en términos de mezcla entre personas, que es lo que implica el mestizaje, ¿no? De diferentes razas. Y él usa en su ensayo History, Fable and Myth in the Caribbean and the Guyanas, la metáfora de la danza limbo. No sé si ubiquen lo que es la danza limbo. Es este palo horizontal bajo el que tienen que pasar las personas inclinándose hacia atrás, y que era como un ejercicio baile que se hacía dentro del barco negrero precisamente para ayudar a que la espalda permaneciera elástica, ¿no? Y él usa la metáfora de la danza limbo y dice que es la puerta de acceso. Wilson Harris es un poco metafísico en sus ideas, así a veces hasta parecen un poquito como New Age. Es muy, muy interesante la forma en la que expresa. Dice, es la puerta de acceso entre África y el Caribe que disloca y por tanto empieza a liberarse de una cadena uniforme de millas a través del Atlántico. Esta dislocación o espacio interior sirve como correctivo al manto uniforme o a la estasis documental del imperialismo. El viaje a través del Atlántico para los antepasados de los habitantes de las Indias Occidentales conllevó un nuevo tipo de espacio, tan inarticulado como podía ser en ese momento este nuevo carácter espacial, y no simplemente una programación ininterrumpida en una bitácora. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Wilson Harris? Está anticipando, fíjense, está en 1970, como este giro espacial que ha sido tan importante en las teorías de las últimas décadas, ¿no? El giro espacial un poco del que se considera fundadora Paul Gilroy con su libro del Black Atlantic. Estos escritores, porque lo va a hacer después también Brathwaite, ya están tomando como la idea del gran espacio, de lo horizontal, como algo que desarticula la idea del tiempo y de un tiempo cronológico que debe ir siempre en un movimiento hacia el progreso, lo que quiera decir eso. Y entonces él está hablando de este espacio interior como un espacio que puede irrumpir y disrumpir, interrumpir, romper con la estasis documental del materialismo. Ya está estasis, ya está diciendo, hay movimiento, tenemos que romper con lo fijo de la representación de lo africano en el discurso imperial. Pero es una representación, y en esto también quiero hacer énfasis un poco pensando en lo que comentó también Nabil la clase pasada, porque no es nada más ver las imágenes, pensando como en esta idea de la imagología de la literatura comparada, sino ver cómo todo lo relacionado con lo originario africano quedaba incorporado al discurso colonial. Esto quiere decir, la imagen sería un poquito como la parte que permea todo, ¿no? Pero había muchas otras cosas como cómo no te consideraban en el ámbito judicial, cómo siempre ibas a ser objeto de violencia y se te iba a considerar un criminal, cosas que siguen ocurriendo, solo por ser negro. Cómo se trató de anular a las lenguas originarias y hacer que prevalecieran las lenguas europeas.
cómo se fue integrando o se trató de integrar de una forma pura, sin contaminación, a la presencia, a los habitantes esclavizados en las religiones cristianas, aunque ahí vemos también el gran proceso de creolización y de subversión de estas estasis del imperialismo, ¿no? Estas cosas fijas que por más que quisieron que fueran fijas, pues siempre se terminaron siendo desbordadas. El otro ejemplo es un personaje muy querido en el Caribe, que se llama Kamau Brathwaite. Murió apenas el año pasado, empezando la pandemia, un poquito antes, pero creo que fue en marzo. Y es una figura muy importante, no solo dentro del Caribe, sino también en toda la configuración de la identidad diaspórica del Caribe en Inglaterra. Cuando él estaba estudiando el doctorado, él es historiador de formación, se formó en Cambridge. En Cambridge sufrió la primera exclusión, digamos, que acompaña a muchos de estos autores cuando viajan a la metrópolis, que él creyó que por conocer la literatura inglesa a la perfección y poder recitar a Shakespeare a la perfección iba a ser aceptado, y pues se dio cuenta que no. Él siempre fue contracorriente, tratando de trabajar la historia con parámetros diferentes de los de la historiografía convencional. Cuando acabó la licenciatura, vivió varios años en Ghana en cuestiones relacionadas con educación, pero en regiones rurales aisladas, digamos, y se sorprendió de cómo él encontraba en el Caribe muchas de las prácticas que estaban en estas regiones rurales de Ghana, y eso le transformó la vida. Luego regresa al Caribe, después va a hacer el doctorado a Inglaterra de nuevo, y en ese periodo, en los años 60, se forma el Movimiento de Artes Caribeño, el CAM, con reuniones con caribeños de varias islas, y trabaja muy, muy de cerca con un muy joven Stuart Hall. Entonces, tenemos que considerar muchas de las ideas de Stuart Hall en relación con esto que estaba pasando aquí, porque muchas veces la gente se refiere a Stuart Hall simplemente como teórico inglés o pensador inglés, y no, pues no es inglés. Podrá haber adquirido la nacionalidad, pero es de origen caribeño y siempre se preocupó por esto que ahora se llama Black British Person, ¿no? Entonces, hay también la noción de lo negro africano, va a estar siempre en constante reconfiguración, pero siempre establecer este vínculo entre Stuart Hall y lo que pasaba en el Caribe y con Brathwaite. Y la insistencia de Brathwaite entonces va a ser en que el Caribe moderno tiene que reconocer absolutamente los elementos culturales sumergidos, y él va a usar esta imagen siempre del estar sumergido bajo el agua durante siglos de fenómeno colonial, y que por tanto el Caribe debe encontrar su propia lengua y su propia dicción. Tiene que hablar desde adentro. Esto, si lo vinculamos otra vez con África, entraría en lo que Wole Soyinka nombra self-apprehension, que sería esta autoaprehensión, verme como africano o afrodescendiente y pensarme como tal desde mi propia cultura, no con parámetros completamente europeos. Sabemos que ahorita eso muchas veces es imposible, ya es imposible deslindar completamente,
siempre va a haber una conversación en lo teórico con filósofos, historiadores europeos, pero sí centrar mucho en las prácticas, tradiciones, convenciones de África o de la afrodescendencia en América para pensarse. Y esto creo que es la gran contribución de estos autores. Es algo en lo que ya se está insistiendo y se está reconociendo. Y pensar que hay una epistemología propia, ¿no? Que era una cuestión negada. Entonces, él propone un término que se piensa como la teorización del creol. Él lo llama nation language. Muchas veces lo traducen como lenguaje nación, pero yo creo que más que lenguaje es lengua, darle la categoría de lengua. Considerar que no es un dialecto. Muchas veces la gente se sigue refiriendo a estas lenguas que consideran marginales como dialectos y no, son lenguas en sí mismas. Y él dice, el nation language puede ser inglés, pero con frecuencia es un inglés que es como un aullido o un grito o una ráfaga de disparos o el viento o una ola. También es como el blues. Y algunas veces es simultáneamente inglés y africano. Esto aparece en un librito que se llama History of the Voice, que es el recuento o la transcripción de unas conferencias que él dio en Harvard en los años 70. Y pues es interesante, ¿no? Ver cómo se puede transformar al inglés para que también sea algo africano. Esto entra en el marco más amplio también de los autores africanos, en esta conciencia que tuvieron de que si iban a escribir en las lenguas europeas, en las lenguas imperiales, las iban a doblegar por completo para que esas lenguas cumplieran la función expresiva. Y ahí es donde está, como les insisto, la gran contribución de estos autores. Y entonces él, dentro de esta conceptualización, insiste en que lengua, literatura y cultura se tienen que sustentar en la tradición oral y tienen que dar cuenta de la experiencia total de la historia de dislocación, ¿no? Y tiene esta famosa frase de que el huracán no ruge en pentámetros. El History of the Voice es un libro muy interesante por lo que él hace ahí. Estamos pensando en los años 70, empieza a considerar a varios de los poetas caribeños y empieza a analizar su poesía y ver justamente qué pasaba un poco como lo que estábamos viendo en el caso de Pales Matos, cómo muchas veces al principio trataban, para empezar, de ceñirse a estas formas poéticas británicas, inglesas, sobre todo a la tiranía, como se le llama, del pentámetro, que es el que se considera la forma poética por excelencia de la literatura inglesa. Pero él iba más allá, él decía, bueno, además lo que va pasando es que van viendo el Caribe con un modelo conceptual ajeno a nosotros. Nosotros no podemos pensar en cómo cae la nieve, ni en el famoso despertar a la belleza de los daffodils, ¿no? De los lirios, como lo hacía Wordsworth, porque nuestro entorno es completamente diferente. Y va analizando entonces cada uno de estos poemas y va diciendo, bueno, aquí fulanito sí rescata esto, pero le falta lo otro. Ya menciona a Walcott, que fueron siempre como los grandes rivales. Un Walcott todavía temprano, que ya daba muestras también de cómo iba a ir doblegando las estructuras, tanto en forma como en contenido del inglés.
y debe haber sido alucinante, es algo a lo que no he podido tener acceso, pero habla de las grabaciones de estos poetas y de estos poemas, pero siempre con música de fondo, música clásica, orquestal, europea. Entonces se está hablando de fulano de tal y lo que tiene es una sinfonía de Dvorak atrás o tiene una sinfonía de Beethoven. Y entonces ahí vemos que hay algo que no acaba de cuadrar, ¿no? Pero que es justo lo que constituye la gran creolización del Caribe, que es verdaderamente apasionante. Y lo que él un poco más adelante va a ir desarrollando es la idea, por un lado era lo sumergido, pero luego como el movimiento de la literatura y de la forma de pensar tiene que romper con una idea de dialéctica, y él propone la idea de tidalectics, ¿no? Como una dialéctica, y tendríamos que usarla, o una marealéctica, ir de acuerdo con el movimiento de las olas del mar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la cosa va y viene, no siempre en completo equilibrio, a veces es en forma de remolino, a veces está más alto, a veces está más bajo, puede ser cíclico, entonces va rompiendo con ideas de identidades fijas. Y como les decía, bueno, se daban estas redes internacionales y él tenía mucha afinidad con el movimiento del Black Power, que fue quizás lo que hizo que hubiera pues una gran diferencia conceptual en un principio entre Derek Walcott y Brathwaite. Walcott se rehusaba completamente a querer defender esta idea de una esencia africana y peleaba mucho con esta idea, aunque de una forma muy opaca. Los ensayos de Walcott son difíciles de leer porque uno nunca sabe exactamente cuáles son los referentes. Pero bueno, Walcott sí hablaba de la amnesia histórica y cómo la obligación del poeta era crear una memoria del pasado y que iba a tener que ser de África, ¿no? Pero planteaba una forma diferente que la de Brathwaite, y eso es quizás lo que hace que a final de cuentas le den el Nobel a Brathwaite y no, digo, perdón, a Walcott y no a Brathwaite, porque lo que se reconoce de Walcott, como él lo dijo muchas veces, era su amor por la lengua inglesa, por la tradición europea cultural, no solo literaria, sino pictórica. Walcott era un gran pintor, y esta afinidad con lo europeo y cómo lo incorporaba con lo caribeño parecía ser un poco más suave que lo que proponía Brathwaite. Ya cuando los lee uno en más detalle, uno ve que eso no era así, que en realidad también Walcott puede ser muy, muy subversivo. Pero bueno, es interesante ver cómo tenían caminos diferentes. Algo que es interesante en el caso de estos dos poetas es que justamente a partir de esta idea de que la cultura y la identidad africana ha sido borrada, que hay como esta amnesia histórica, los dos proponen escribir epopeyas del pueblo caribeño, epopeyas fundacionales, casi como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, del pueblo caribeño. Y entonces, ¿qué es lo que esto implica en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno siglo XX, quiero decir. En este caso, pues lo importante va a ser esta conciencia del Middle Passage y de las diásporas posteriores. Entonces, este proceso de siempre estar en transformación es además la conciencia de que lo que se puede llamar identidad afrocaribeña es una identidad en permanente diáspora, la diáspora de África al Caribe, la diáspora del Caribe a las metrópolis de Estados Unidos, Canadá, Europa,
que es lo que ha pasado con muchos de estos autores, ¿no? Están escribiendo desde su diáspora. Luego rompe con la noción de tiempo cronológico, lineal y progresivo, porque tiene una disposición espacial y fragmentada. Predomina la oralidad y la performatividad. Se sustenta en la fragmentación y en la discontinuidad. Cualquier cosa que se haga por describir el libro de poemas nunca dirá exactamente en qué consiste el gran libro, que se compone de 3 libros, ¿no? Es una trilogía del Nuevo Mundo. Lo interesante es que hay muchísimos poemas divididos en subsecciones, en secciones y en el libro mayor, pero hay una absoluta independencia entre los poemas. No se centran demasiado en una idea de temporalidad, son atemporales, aunque uno puede ubicar ciertas marcas, quizás sí de temporalidad, pero aquí lo importante entonces es que se lee como un gran marco la idea de la parataxis. Quiere decir, es la acumulación de experiencias, de episodios, de alusiones, pero que se tienen que leer en un mismo plano para que veamos que tienen la misma importancia y no dar mayor importancia a una cosa que pasó en tal fecha o tal otra o tal otra. Y esto le permite entonces insistir en que la experiencia negra se puede entender a partir de su configuración espacial geográfica. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con todo esto? Y luego Walcott lo va a hacer de otra forma. Es romper justamente con las ideas de una dimensión civilizatoria superior que tiene que ver con una cuestión temporal. Es romper con las marcas de tiempo lo más que se pueda. Entonces el libro está dividido en 3 libros, que de hecho primero fueron publicados de forma independiente, ya luego se juntaron en este solo tomo. El primero se llama Rites of Passage, que ya juega con la idea de los ritos de pasaje, pero también el derecho del pasaje. Entonces, en el primero va marcando las contradicciones del Caribe contemporáneo, las permanentes discontinuidades y fragmentación. Menciona varias figuras de origen caribeño que ya viven de forma marginal en las metrópolis europeas o estadounidenses, pero también toma la figura del tío Tom como una figura de conciencia de lo africano, pero de sumisión ante lo europeo occidental. Hay una profunda sensación de pérdida de tener un pasado legitimado y va marcando cómo se fueron configurando las islas en la historia y el discurso colonial y neoimperial. Luego, y aquí hay un juego muy interesante porque las voces poéticas se van transformando. Hay una voz más amplia que es un poco como la de un griot africano. En ciertos momentos se mete una voz autorial más de Brathwaite, pero da voz también a estas figuras como el tío Tom o como a un personaje Rastafari. Entonces, esto nos va dando, así como en un mosaico, la idea de la historia, digamos, de la cultura de origen africano. Y algo que tiene Brathwaite y que también va luego a tener un poco menos Walcott, es un conocimiento profundo de la música de origen africano, del Caribe y de Estados Unidos. Y en estos poemas habla desde las canciones de work songs, ¿no? Estas canciones de trabajo de los esclavizados,
a cómo se fue transformando en el blues, en el jazz, y muchas veces el poema en sí mismo hace alusión a alguno de estos géneros musicales y a sus ejecutores, autores, y otras veces va haciendo que los ritmos del poema recreen lo que pasa en las obras musicales. Entonces son poemas muy alucinantes que obligan, sobre todo si uno viene de fuera, a estar buscando a qué se está haciendo referencia, pero ya cuando se da cuenta qué es lo que pasa, pues se da uno cuenta de qué es lo que ha pasado con todas estas historias de lo negro en América. Por ejemplo, tiene un poema en el que así como de paso habla de las frutas colgadas que están ahí y está haciendo alusión a una canción que fue muy popular en los años 50 y 60, que cantaron personas como Billie Holiday, en el que la referencia a esa fruta que cuelga de un árbol, a lo que se refiere es a todas las personas negras que aparecían colgadas por el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces son cuestiones muy, muy, muy conmovedoras. Luego, en Masks, hay un regreso espiritual a África y su historia antigua. Entonces, es decir, África tiene una historia antigua que se puede reconocer hasta la ciudad de Ashum, que ahorita estaría en Tigray, en Etiopía, donde está habiendo esta guerra civil, y cómo desde allá hay también ya diásporas del este de África hacia el occidente de África. Y aquí hay una presencia de este griot más mezclado con esta conciencia personal de Brathwaite, y entonces se marca también como el regreso del propio Brathwaite a África, reconocer ese pasado ancestral y encontrarle un sentido a las prácticas contemporáneas. Aquí, por ejemplo, onomatopeyas y sinécdoques que iban apareciendo en todo el primer libro, que tenían que ver con el sonido del tambor, se retoman en toda una sección en que se llama The Making of, que se llama The Making of the Drum, cómo se hace el tambor. Y va viendo cómo cada parte de hacer el tambor, desde cortar el árbol, darle la forma, ponerle la piel del chivito, ¿no? Se va haciendo como un acto ritual de respeto por la naturaleza y cómo adquiere un sentido sagrado mayor, ¿no? Entonces, estas son las formas en las que se van conectando los hilos de forma horizontal y sumergida, digamos, a lo largo del poema. Y luego la tercera parte ya es el regreso de esta voz autorial de Brathwaite, ya teniendo un proceso de reconciliación, pero todavía con ambivalencias y ansiedades, pero ya un poco más resignada y reconciliada a lo que sucede, y cómo identifica la mitología africana de los orishas. Esto tiene mucho que ver justo con la prevalencia también de los orishas en Brasil, en las realidades del Caribe contemporáneo. Y lo que es muy importante es la conciencia de que hay una voz que permita representar la realidad, pero nombrarla, tener el derecho del acto de nombrar, que fue lo que se perdió mucho en todo el proyecto colonizador imperial. Y entonces esta tiene que ser pues mediante el creol. Pongo aquí nada más como el epígrafe del primer libro, que es la voz de esta figura, que es una figura religiosa popular en el Caribe, en Jamaica, que se llama Kumina Queen. Y no voy a tratar de leerlo, ahí lo tienen ustedes para, no sé si lo alcancen a ver bien. Para quienes no somos jamaiquino hablantes o caribeño hablantes, es muy difícil dar los tonos. Se entiende un poco mejor tratando de leerlo en voz alta.
y aquí lo interesante es justamente esta persona diciendo, sí, yo sé que vengo de África, pero también sé que soy de Jamaica. I don't belong to Africa, I belongs to Jamaica. I born here. Pero ya vamos viendo cómo se va dando el creol, afrocreol en este anglo-creol, digamos, porque hay un creol más, inglés, otro creol más francés, etc. Y luego nada más es un pedacito para que sientan un poquito también cómo lo trabaja en el poema. Este poema The Dust es uno de los que se ejemplifica siempre como la instancia de cómo usar el creol literariamente, que implica darle voz a personajes que son del pueblo, insistir incluso, que también es muy importante, en la presencia de la mujer, que era algo que había quedado fuera. En este caso se está refiriendo a un grupo de mujeres en una isla que están hablando tanto de lo que sucede coloquialmente y alrededor con sus familias y sus amigos, pero el título de The Dust, a lo que está haciendo referencia y que va a aparecer en el poema como una memoria popular, es la explosión del volcán Pelé en los años 20, por ahí por Martinica y Guadalupe, y cómo esa nube de ceniza y polvo cubrió todas las islas y las oscureció por meses, ¿no? Y entonces también es aquí el uso del creol. Ustedes pueden tener acceso a algunas de estos poemas, algunos aparecen en la página de la Universidad de Pensilvania, en la que tienen los registros orales, y también en YouTube. Y es muy interesante ver cómo Brathwaite lee algunos de sus poemas, cómo no es una lectura así acartonada, es una lectura espontánea con los ritmos del mismo creol también. Luego él se fue ya a cuestiones mucho más experimentales y crea un estilo que él llama el Sycorax Video Style, cuyas características son que conjuga las grafías y ritmos de este Nation Language con la variedad de tipografías de la computadora. Entonces aquí estamos viendo cómo junta otra vez lo ancestral que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y lo más moderno, lo más contemporáneo, que es el uso ya de la computadora, ¿no? Y cómo a través de esto, reconfigura no solo las prácticas, tradiciones y mitologías africanas, sino reflexiona cómo África fue incorporada en el discurso colonial. Por eso se llama Sycorax. Sycorax es la madre de Caliban en La Tempestad de Shakespeare, y que simplemente queda reducida a una bruja africana que creó este monstruo que es Caliban, y que, como ustedes saben, la figura en sí ha sido retomada de diferentes formas en el Caribe y América Latina, a veces justamente como esta figura que le grita a Próspero, pues tú me diste esta lengua y con ella me enseñaste esta lengua y entonces con ella puedo maldecir, pero luego también se ha transformado para significar otras cosas, por ejemplo en México. Y entonces ahí ya con rescatar a esta bruja africana que quedó ahí bastante invisibilizada, y hacerla como la bruja que es la que controla la computadora de alguna forma, su musa, va subvirtiendo la presencia formal de la palabra escrita e impresa. Y siempre va a estar hablando de problemáticas contemporáneas
en relación con la historia de dislocación y de la esclavitud de la población afrodescendiente. Este es un ejemplo, nada más, él está tomando un episodio de la historia reciente de Jamaica, de unos asesinatos. Entonces aquí está el título y cómo va jugando con los tamaños de letras y los fonts para ir narrando qué fue lo que sucedió, pero cómo va en el mismo uso de las palabras, y para esto tiene una habilidad verdaderamente asombrosa. Por ejemplo, en esto que aparece después del lo que sería la primera estrofa o el primer párrafo, awakened by gunshot, lo maneja casi con la grafía tal y como sonaría, como se usaría en español, pero el awakened ya lo transformó también en awakened. Entonces fue un suceso en el que hizo que las personas despertaran por el ruido de la pistola, pero también quedaron debilitadas porque les dispararon y las asesinaron, ¿no? Entonces siempre va vinculando este uso juguetón de la lengua, digamos, para dar expresión de diferentes formas a los sucesos del presente contemporáneo. Otro caso de otro personaje interesantísimo, muy contemporáneo, es la poeta Nurves Philip, que ahora ya vive en Estados Unidos, Canadá, y tiene este poema que se llama Song. También, si la googlean a ella y ponen Song, ella tiene toda una página, y lo que tiene en este poema es que usa absolutamente todas las palabras que aparecen en un informe legal del siglo XVIII en el que se estaba trabajando un caso verdaderamente de estos vergonzosos de la historia europea estadounidense, de un barco negrero que dejaron que todos los esclavos murieran ahí, dejaron el barco abandonado porque era más barato o le salía mejor cobrar el seguro que rescatar las vidas de las personas que iban ahí. Y fue un gran caso legal en Inglaterra, y entonces ella toma las palabras para formar el libro, pero no aparece de una forma de lectura corrida, sino aparecen las palabras sueltas, una frasecita ahí de vez en cuando, y entonces esto se tiene que ir reconstruyendo permanentemente, y muchas veces, más allá de nada más tener el libro, se va haciendo una especie de performance, ceremonia, ritual fúnebre, como se ve aquí en la foto, del poema en diferentes escenarios, muy frecuentemente en la playa, ¿no? Entonces va mucha gente ahí y hacen este proceso un poco de redentivo, ¿no? De todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde un presente contemporáneo, siempre estar consciente de lo que implicó este Middle Passage. Y luego ya nada más para cerrar, pues cómo justamente este reconocimiento de la marginalidad y la invisibilidad cultural, digamos, un poco más institucionalizada de alguna forma, se tiene que seguir trabajando, y entonces está el caso de Cadernos Negros y el movimiento de Quilombo Oji, con gente como Marcio Barbosa, Cuti Esmeralda Ribeiro, Yamuminka, Miriam Alves, Ubinaki Kubuko y Vera Alves. Como ellos mencionan que también tuvieron que sufrir el rechazo editorial, cómo llevaron el primer cuaderno y la idea de tener cuadernos regulares
con aparición regular, ¿no? La llevaron a una gran editora de San Paulo y les dijo pues que el proyecto no se adecuaba a la línea editorial. Siempre es la respuesta más cortés, pero que lleva detrás pues muchísimas cosas, ¿no? Cómo se insiste en que es un proyecto colectivo, la importancia de la oralidad y cómo están trabajando en forma de la expresión en sí de su obra, pero también del estudio crítico a través de redes internacionales con África y Estados Unidos. Entonces, pues básicamente creo que aquí termino. Muchas gracias, Nair. Estuvo muy interesante, nos hace pensar muchas cosas. Yo creo que pensar también la relación entre Brasil y México desde África, como que todo se vuelve, como que nos diste otras perspectivas. Muchas gracias. Qué Estuvo bueno. muy interesante. Pues ya tenemos unas preguntas. Também quem queira pois fazer perguntas, não sei se ia ter algum comentário, se começamos por las que já temos. Eu gostaria de fazer, porque, enfim, desculpa se eu estou passando à frente das outras perguntas. Enfim, vou ser rápida, mas te agradecer muito, Nair, pela conferência, porque pela sua fala, porque é muito bonita. Eu confesso que é um assunto que eu não conheço muito, então foi uma grande aula para mim. Eu gostei demais de conhecer esses pensadores, esses poetas, enfim. E fiquei, é claro, com 1000 questões aqui na cabeça. Precisamos discutir esse assunto muito mais do que só hoje, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver isso que você mostra, que é todo um trabalho, tanto de pensamento como de produção artística, que vai pelo uso da língua, ou que vai, justo isso que você falou, mais do que pensar em forjar uma linguagem, uma língua, né? E como isso, né, é um movimento interessante para hoje sair das questões racialistas, digamos assim, da identidade, da tal identidade fixa, né? Porque nós temos nesse momento, eu acho uma coisa muito forte acontecendo, pelo menos aqui no Brasil, é bastante forte, esse movimento da literatura negra brasileira, né? E o que é lindo é que os autores estão ganhando todos os prêmios, saíram desse lugar de marginalidade de que você estava falando, né, para o centro do palco. E temos tido livros muito bons. Só que nas discussões sobre esses livros e sobre as questões que eles lançam de identidade, me parece que a gente regride demais a uma representatividade um pouco não questionadora, um pouco acomodada, entende? Exatamente. Eu digo assim, não nos livros e no discurso dos próprios autores, eu digo dos debatedores, da própria crítica, né? Justamente, eu creio que por falta dessa leitura e desse conhecimento do pensamento pós-colonial na Universidade Brasileira. Eu não estou dizendo que isso é a questão. Mas pela via África. Isso é o... Porque conhecemos bem Spivak, né? Exato. A experiência... Muito mais a experiência indiana. Exato. E então isso empobrece, às vezes, as discussões. E eu acho que a sua apresentação hoje abriu milhares de questões que dão dariam um suporte para um enriquecimento muito grande dessa discussão, que agora se faz na mídia, em todos os lugares, e que às vezes fica uma discussão muito pobre do preto no branco, ou é isso, ou é aquilo, etc., né? Então, eu te agradeço demais pela fala, enfim, muito bonita, muito importante para nós, né? E
E talvez, eu não sei, se der tempo, né, se você quiser comentar um pouco, isso que você nos mostrou do José Ortiz me chamou muita atenção, quando ele fala, Guilhem é mulato, enquanto autor, na sua subjetividade, os seus poemas são mulatos no ritmo e alguma coisa, mas não na linguagem. Né? De que maneira nós poderíamos pensar isso? Porque quando eu penso digamos, essa literatura é negra não só no conteúdo, na bandeira que levanta, e não só pela cor do seu autor, quando ela é negra no ritmo, eu acho que já é na linguagem, entende? Então, é, que cobrança é essa, né? Você pensa que quando ele está falando que falta a linguagem mulata, digamos assim, ele está com essa via de que o autor não quebra, digamos, com um modo europeu de escrever, e que falta forjar a sua própria língua, que seria o crioulo ou outra, enfim, ou talvez seria um excesso da crítica em cobrar algo mais, digamos assim, mais identitário ainda. Como que você vê essa crítica que o Ortiz faz ao Guilhem? Fiquei com essa curiosidade. Bueno, eso se tiene que ver también siempre como dentro del contexto, ¿no? Claro. Entonces, ahí todavía están escribiendo muy antes del mediados de siglo, en esta relación del español con estas otras lenguas, y pues se queda ahí centrada. Al menos ya hay el reconocimiento de que sí se está tratando de pensar en la integración, que eso ya es muy importante en sí mismo. Lo que pasa en el caso del Caribe anglófono y francófono, porque también gente como Glissant o como Maryse Condé, lo que lograron fue transformar el francés y el inglés, ¿no? Y que le dan estos giros, es como si lo doblegan completamente y lo presentan tipográficamente de formas diferentes. Por ejemplo, traducir al español a gente como Brathwaite es dificilísimo porque en español es muy difícil no querer nada más replicar lo que tenemos como un estereotipo del español de los negros de Veracruz, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se haría para transmitir esas rupturas que hay en estas otras lenguas? Pues fue desculpa, tu experiência como tradutora, não? Porque eu estava vendo como é o inglês de Zimbabue, da autora, não? Há também outro idioma, e me pareceu muito interessante que não é um dialeto de Zimbabue, mas é um idioma Shona, não? Então, é um reto, ¿no? Sí, es un reto absolutamente. Y la consideración de estas lenguas, ¿no? Como en el establishment, sobre todo en esta primera recepción en las universidades inglesas de estas literaturas, pues la primera reacción era rechazarlas porque no cumplían con un inglés correcto. Uh-huh. Luego aceptan que, bueno, sí es correcto, pero ¿qué es lo que está pasando? Y en el caso de Brathwaite, pues toda su vida tuvo que estar luchando en relación con eso, aunque él estaba más centrado en la Universidad de las West Indies en Jamaica. En el área de historia estuvo trabajando mucho, igual que Ngugi en Kenia, en que no debería de haber un departamento de literatura inglesa, sino de literatura caribeña. ¿Y qué es lo que significa eso en términos de pensamiento y de concepto nacional, ¿no? Y la dificultad que fue teniendo conforme se volvió más experimental para que las editoriales lo quisieran publicar, a pesar de ser Brathwaite,
que tiene 1000 premios internacionales, sobre todo en Europa, pero había dificultad de publicarlo porque ya iba rompiendo con ciertos parámetros y era demasiado experimental para ciertos gustos. Pois como comentou Nabil, não, em el encontro passado, o tema também do papel da universidade de repensar seus programas, ¿Sí? não, e não reproduzir e onde se quedam estes críticos ou este pensamento que não se adequa, não, a essa estandarização, não sei. Sí, y tratar de reflexionar un poco más sobre todo esto y cómo estos autores, y yo creo que esta es una de las razones por las que también hay una especie de rechazo, cómo todos estos autores sí tienen un activismo intrínseco, una carga o función social que es demasiado evidente para esta idea de querer reducir a la gran literatura como por sí misma y que tiene que estar, no tiene que estar contaminada por estas otras preocupaciones, ¿no? Claro. Por eso en el mundo anglófono, por ejemplo, es muy famosa la frase de Harold Bloom cuando hablaba de estas literaturas y entonces dice, no, eso que ustedes dicen que es feminista y poscolonial es la escuela de los resentidos y eso no es literatura, no puede entrar al canon. Ya, o sea, pero lo que sí es muy triste es ver, por ejemplo, en la UNAM, colegas muchas veces muy jóvenes que desprecien toda esta literatura porque no es el gran canon, o sea, no puede ser. Pues são reflejos também de questões muito complexas, não, sociais. Agora, eu creio que a universidade sim tem um papel muito importante, incluso para o que señalaste, respeito à receptividade destas obras junto a los editoriales, não? Sí, a lo mejor, se há esse reconhecimento dentro da universidade, pois já é como um caminho aí para uma aceitação, não sei, diferente, não? Uma recepção diferente. No, y ver cómo nos pensamos, ¿no? Porque sí, vista desde cierta perspectiva y en términos generales, aunque sé que hay buenas e importantes excepciones, la UNAM se concibe como occidental. Y entonces ellos automáticamente piensan en lo occidental y cuando les dices, oye, ¿sí somos occidentales verdaderamente? Não, e como isso, e como entra, que eu creio que assim, eu já vou 10 anos em México e sempre é como uma questão muito forte de onde está Brasil. Aqui em la UNAM, não? E, bueno, sabes bem, os estudos latino-americanos, as letras portuguesas, não? Assim, onde está, como pensar esta relação, não? Entre Brasil e México? Sim. Pues sí, es afuera de estos lugares conservadores, a lo mejor, ¿no? No sé, así, sí, pero sí, pues nos hiciste pensar mucho y vamos a estar ahí desdoblando estas reflexiones, pero sí me gustaría pasar las preguntas que tenemos. Sí, sí, ¿no? Sí, cómo no. Mira, Gabriel Nascimento, ¿no? Dice, eu gostaria de saber se havia uma boa produção em prosa e em teatro, ou apenas se fazia uso da poesia, epopeia para expressões africanas, posto que os guianenses, não, da Guiana Francesa, faziam uso de todas. No, hay de todo, de teatro yo no sé tanto, no me he metido tanto, pero hay muchísimas novelas, algunas, digo, a través de las décadas, con una muy importante presencia de mujeres, esto también es muy importante, algunas escribiendo directamente desde el Caribe, es el caso de Erna Brodberg, que tiene unas novelas también muy, muy, muy interesantes, y muchas escritoras y escritores ya que tuvieron que emigrar a las metrópolis, ¿no? Que están en Inglaterra, en Canadá. Ahorita la población caribeño-canadiense y la producción caribeño-canadiense es muy importante, pero las novelas son infinitas, o sea, no da la vida para leerlas, que eso es lo triste.
porque además tienen en términos generales también como esta primera entrada, a veces no dura demasiado y no hay muchas reimpresiones, pero tienen la primera entrada de las casas editoriales en inglés pues que tienen mucho más pujanza, ¿no? Sim. Bom, a outra é de Beatriz Rocha. Alguns autores africanos questionam a idealização da África por parte dos movimentos de identidade da diáspora. Nesse sentido, como pode ser trabalhada a noção de identidade? Achei interessante o conceito, né, a noção de nation language, de Kamal Brathwaite, porque, apesar de usar o termo nação, parece se opor ao essencialismo, como a sugestão do uso simultâneo do inglês y das lenguas africanas. Bueno, este fue de los grandes puntos de debate justo entre Brathwaite y Walcott. A Brathwaite muchas veces se le acusa precisamente como de buscar esta idea de una esencia africana y que eso puede llevar a fundamentalismos, ¿no? Pero ha habido estudios de las diferentes formas en que se concibe África. Entonces, y hay una quizás primera idealización de verla como madre patria, justamente, pero también hay una reflexión profunda de que no todo es ideal y no es ese lugar paradisiaco que se puede concebir como algo aislado, ¿no? No, se va trabajando mucho la historia, lo que él trabaja en esa segunda parte de Masks, por ejemplo, cuando va hasta Shum, lo que está mostrando es que también había ahí conflictos identitarios que llevaron a migraciones. Entonces creo que rebasan esta cuestión de la idealización. Pero sí digo, siempre está un poco esta idea de Mama África, ¿no? Uh-huh. Como el punto de origen, al menos. Y un punto que sí sería importante, regresando al Mama África, es cómo también se está tratando de privilegiar y visibilizar muchos aspectos de lo femenino en la conceptualización religiosa y social en África. Cómo la mujer estaba ahí, que no era nada más una cuestión ni patriarcal ni masculina, y cómo a través muchas veces de pensar ciertos aspectos de religiosidad en relación con lo femenino, se está reconstituyendo algo, una nueva identidad. Eso es lo que hace mucho Erna Brodberg, por ejemplo, en sus novelas. Les pongo aquí el nombre y las novelas, un par de novelas. Erna Brodberg. Hay una que se llama Mial y otra Jane and Louisa Wilson Come Home. Perdón, espérenme. A todos. Entonces, creo que va más allá de la idealización, como decía. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ya estamos ahí como por finalizar. Pueden abrir micrófonos, hacer. Sí, o cualquier duda, ahí tienen mi correo, manausmex@gmail.com. Muy bien. Ay, muchísimas gracias, Nair. No, gracias a ustedes por la escucha. Estuvo maravilhoso. Gracias. Foi maravilhoso. Eu gostaria de lembrar a vocês, né, o novo horário. Eu vi que várias pessoas entraram no YouTube, mesmo aqui no Zoom, no horário antigo, né? Bom, a gente teve que mudar o horário porque eu e Cláudia e Nair não nos tocamos que ia mudar o horário de verão, que o México estava no horário de verão, já que o Brasil não estava, enfim.
Que Então, vai... depois a gente entendeu que ainda não mudou, vai mudar. Então, hoje teve esse pequeno desconforto, a gente pede mil desculpas, né? De o México ter entrado uma hora antes, mas a partir do dia 7, então, semana que vem a gente não tem encontro, porque é a Semana Santa, no outro encontro, dia 7 de abril, então vai ser nesse horário de 13 horas no Brasil e 11 horas no México. É, então, para vocês anotarem aí, para a gente se encontrar no horário correto, tá? Eu agradeço demais a presença de todo mundo Sí, sí, sí. e a Nair, né, por essa fala maravilhosa, foi muito bom. Obrigada. E obrigada a Gracias a Cláudia também ustedes. pela apresentação. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.